Asesores SM Asesores de Negocios los saluda desde Platiquemos de Impuestos. Andrea González a sus órdenes, me acompaña José Rico, creo que ya nos ubican en algunos podcasts que les hemos compartido. Y pues bueno, ahora vamos a abordar un tema de suma importancia, que es la famosa CUFIN. Ahorita Pepe nos haría favor de decirnos qué significa la CUFIN y cuál es el concepto, por qué es la importancia de la misma. Ok, hola, Ujú, ¿qué tal? Mira, la CUFIN es el nombre ujú. con el que conocemos a la cuenta de utilidad fiscal neta. Y Ujú, esta cuenta fiscal ujú, es una obligación que está establecida en la ley del mm, impuesto sobre la renta. ujú, Y su objetivo básicamente es que ahí se controlen o se alojen aquella parte de las utilidades que ha obtenido una persona moral ujú. y por las cuales ha pagado el impuesto sobre la renta, la persona moral, es decir, Okey. el Ajá. impuesto corporativo. Ujú, De tal suerte que en la medida en que una empresa tenga un resultado fiscal positivo o ujú, una base fiscal ujú. y determine un impuesto y evidentemente lo pague, hay un procedimiento a través del cual se determinará qué parte de ese resultado fiscal, Ujú. después de pagar impuestos, se considera como parte de este saldo de CUFI. Que sería ya la utilidad a distribuir, ¿no? La que se podría distribuir ya entre los accionistas. Es correcto. Oye, Pepe, entiendo que entonces el momento para poder ya hacer una distribución como tal de los dividendos es posterior a la presentación de la declaración anual, ¿verdad? Para que se determine el resultado fiscal. Sí, lo que sucede es que la cuenta de utilidad fiscal neta, esta Ujú, CUFI, ujú, se va a nutrir de ciertos elementos. Por ujú, ejemplo, uno de ellos, el ujú, principal, pues precisamente va a ser la utilidad fiscal neta de cada uno de los ejercicios. ujú, Entonces, en la medida en que esté presentada una declaración anual, ujú, se podrá integrar los datos que de este año fiscal o que ujú, refieren esta declaración anual corresponden a un saldo de CUFIN. Y ujú, conforme pasen otros ejercicios fiscales y ujú. existan evidentemente resultados fiscales, entiéndase, utilidades sujetas a impuestos, se irá sumando esa parte de cada uno de los años que también irá engrosando, nutriendo esta cuenta de CUFIN. Entonces, Okey. el primer elemento es Ujú, efectivamente esa utilidad que ujú. ya pagó impuestos, que se genera año con año después de que tenemos una declaración anual. Que sería el momento, ¿no?, en que ya conocimos el resultado fiscal, se Así es, pagó el impuesto correspondiente así es, y de ahí partimos para el registro en la CUFIN, es que correcto. como ya nos dijiste, pues es obligatorio, ¿no? ¿Qué otros conceptos, Pepe, suman? ¿Cuáles son? O sea, la cuenta se integra de un lado en el que se suman partidas, otro en el que se restan. ¿Nos podrías platicar un poquito qué más, aparte de estas utilidades, es lo que suma la cuenta? Sí, mira, en caso de que la persona moral Ujú, tuviera alguna inversión que le ujú, generara en acciones, que le generara utilidades en esa otra empresa donde invirtió y esa otra empresa distribuyera utilidades o dividendos, esos dividendos que recibiría la empresa van ujú, a sumar también a su cuenta de CUFIN. ujú, Entonces, en un primer momento, son todas las utilidades fiscales de la propia empresa que ujú. año con año se van generando, como tú bien señalaste, más aquellos dividendos que reciba la empresa de otras empresas en las cuales tiene una inversión, tiene una participación y que ellas en lo individual determinaron unas utilidades fiscales Ujú, y le distribuyeron dividendos. Esos son los dos conceptos que van a sumar para efectos de la CUFIN. okey. Y finalmente, los Ujú, que restarían ujú, serían precisamente pues, las distribuciones de dividendos, las ujú, distribuciones de utilidades. ujú, Al final del día, esta cuenta de utilidad fiscal neta, el objetivo que tiene es controlar ujú, cuáles utilidades ya pagaron el impuesto corporativo, es decir, por parte de la empresa, ujú. y que ya son susceptibles de poder distribuirse a los socios o accionistas, Okey. sean personas físicas o sean personas morales. Entonces, Ujú, esos okey. son los principales conceptos Ajá. que integran, digamos, a esta El cuenta de saldo de control. la cuenta de control. Así es. Okey, y fíjate, comentábamos al inicio de la charla que una de las partidas o la base de donde se inicia el registro, pues, es la que corresponde precisamente a la utilidad, ¿no? Ujú. Esa, también comentábamos en otro podcast que hicimos de la CUCA, que están íntimamente relacionadas la CUCA y la CUFIN por ciertas partidas que comparten. Y en este caso, pues, el saldo con el que empezamos es el que proviene de la CUCA, ¿verdad?
del registro de Cuca, de ahí inicio con mi registro para CUFIN. No, mira, en el caso de la COFIN, en el caso de Ajá, la CUCA, todos los registros van a ser los de las aportaciones de capital. Y ¿ok? en el caso de la COFIN, serán las utilidades que año con año se van a ir generando. Sin embargo, Ujú, la relación que efectivamente existe es cuando yo quiero hacer una distribución de dividendos, ¿ok? tengo que ir a la parte de las aportaciones de capital para Ujú, ver a quién le corresponde y en qué medida les ajá, corresponde exacto, esta distribución de dividendos, ¿ok? porque puede haber acciones preferentes o no haberlas, y en Ujú, esa medida será la distribución. exacto. Esa sí es una relación estrechamente vinculada entre estas Ujú, cuentas y que además se utilizan para efectos de las reducciones de capital. En la ujú, parte de la CUCA, ujú. para las reducciones de capital, se tiene que determinar, comprobar que lo que se retira es capital, Capital. y en Y caso de que no aquí, lo sea, se considera utilidad. ujú, De ser considerada utilidad, que bueno, así lo ujú. considera la ley del impuesto sobre la renta, habrá que ver si hay saldo de COFIN. Si hubiera saldo, se podría disminuir esa cuenta de COFIN. Y de no haberlo, se tendría que pagar el impuesto corporativo con un procedimiento específico. Oye, Pepe, y ya vimos, ya platicamos acerca del impuesto que se paga por parte de la empresa, el corporativo, del saldo que está en CUFIN, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la otra parte, la parte que recibe los dividendos? Entendemos que hay dos posibilidades, que sea una persona moral o una persona física quien lo reciba, dependiendo de las características, ¿no? En este caso, si hablamos de los impuestos que les corresponden, ¿qué pasa con ellos? Mira, en el caso de que sea el accionista una persona moral, Ah, otra persona moral, lo que va a ocurrir es que esta persona moral sumará esos dividendos a su propia cuenta de COFIN. Porque mm, como comentamos, la cuenta de COFIN se se nutre suma. de las utilidades que se generan cada uno de los años más los dividendos que se reciben, y se Mm, disminuye con los dividendos que se distribuyen. En ese okey. sentido, si es una persona moral la que recibe los dividendos, lo Ujú, que hará será incrementar su cuenta de COFIN, su propia cuenta de COFIN. ujú, Si se trata de una persona física, ujú, entonces esta persona física tendrá que considerar el ingreso acumulable ujú, para efecto de su cálculo de impuestos en lo particular, para lo cual ujú. tendrá que atenderse al título 4 de la ley del impuesto sobre la renta, determinar esto en conjunto con los otros ingresos que llega a tener, Y pagar el impuesto, pagar el si es impuesto y que acreditar los ujú. impuestos que sean aplicables. Entonces, eso es Okey. lo que ocurriría con aquella persona que recibe los dividendos cuando provienen de COFIN, porque si no provienen de COFIN, serían dividendos contables, tendría que pagar el impuesto la persona moral que los distribuye Ujú. para que a estos dos tipos de socios o accionistas les llegara ya con el pago del impuesto corporativo. Sí, y el caso es que estuviera completo, ¿no? Todo el esquema Así es. fiscal, digamos, del dividendo, ¿no? Tanto de la persona que lo otorga como de la persona o personas que lo reciban. Sí. Ahora, tratándose de este tema que comentábamos, ¿no? Aquí en Platiquemos de Impuestos, acerca de el dividendo que se puede traer en un momento dado si existe un saldo contable. O sea, porque tal vez todavía no presento mi declaración de Ok. impuestos, todavía no llegó al anual. ¿Es posible distribuir en cualquier momento lo que corresponde al saldo contable? O sea, si hay un acuerdo por parte de la sociedad, de los socios. Sí. Si existe, a ver, en el primer caso, si existe un saldo de COFIN y se tiene el acuerdo de distribuir parte de ese saldo, aunque aún no termine un ejercicio fiscal, se puede distribuir. Si Mm, se trata de un saldo solo contable donde no haya un saldo de COFIN y aún así se determina, o se acepta el que se distribuyan los dividendos, aunque no haya saldo de COFIN, también se pueden distribuir aunque no haya una declaración anual. ujú, El único asunto es cubrir determinados aspectos mercantiles, como es la existencia de una utilidad contable por parte de la empresa, ujú, recursos de la misma y evidentemente que se pague el impuesto corporativo a través de un procedimiento básicamente de piramidación, pero se pudiera hacer, no obstante que no hubiera una declaración anual presentada, porque, insisto, se nutre este saldo de COFIN con las utilidades, resultado fiscal menos ujú. ciertas partidas de cada uno de los ejercicios. O sea, que puede provenir de ejercicios anteriores, ¿no? Exactamente. Y si tenemos saldo en CUFIN y un saldo contable, ¿es necesario primero absorber el saldo que viene de CUFIN para repartir
y luego el contable, ¿hay un orden, hay una regla que me diga que así lo debo de hacer o por estrategia pudiera yo irme al contable? ¿En qué casos pudiera yo tomar esta decisión? No existe una obligación a tomar únicamente el saldo de CUFIN, es decir, pudiera una persona moral Ujú, determinar hacer una distribución de un dividendo contable ujú, pagando el impuesto correspondiente. ujú, Y aunque en una primera instancia alguien pudiera considerar que no es lógico, porque ujú. si hay un saldo de De CUFIN CUFIN, pues que ya ya, pagó impuestos y que ya solamente se tiene que hacer la distribución, ¿cuál sería el objetivo de exacto. distribuir un dividendo contable? Pero esto puede ocurrir y hay Ujú, muchas razones por las que puede acontecer. Vamos a mencionar en este caso solo dos ejemplos de los ujú, que pudieron acontecer en el ujú. pasado para no mencionar. Yo pensé que me ibas a decir que no se podía, pero bueno, No, sí se puede. adelante, adelante. Imaginemos, por ejemplo, la época en la Ajá. que existía el famoso YETU, Ujú, el impuesto empresarial a tasa única. ujú. Este YETU básicamente era un impuesto complementario de ISR, es Ajá. decir, en la medida en la que no se causaba ISR, se causaba el YETU. Belleza. Por lo tanto, el YETU existía sí y solo sí sobre un diferencial cuando no había suficiente pago de ISR. Ujú, El problema del YETU es que a diferencia del ISR, si una persona moral pagaba ISR, pues generaba un saldo de CUFIN, déjame llamarlo de esa manera. ujú. Pero si tú pagabas YETU, no generaba ninguna CUFIN. Entonces, ese impuesto del YETU tenía una problemática. Si tú llegabas a fin de año, bueno, a noviembre, digamos, y te dabas cuenta que en tus presupuestos ibas a causar quietud, Ujú, podías determinar la distribución de un dividendo contable para pagar un impuesto corporativo que ujú, abatiera precisamente el pago de YETU, porque ujú. ese dividendo contable, no obstante que paga el impuesto corporativo, te genera el dividendo. Pero en cambio, si no lo distribuías y solo pagabas el YETU, No, pues no no. había nada. Entonces por eso se hacía. Claro, por Ujú, supuesto. Otro caso, por ejemplo, es cuando se tenía un impuesto que se llamaba impuesto al activo. Este ujú, impuesto al activo corría una suerte parecida a la del YETU, de hecho fue previo al YETU. Y básicamente, si no pagabas por tener utilidades, pagabas por cierta tenencia de de activos. activos, En exacto. ese sentido, en la medida en que generabas renta, no pagabas este impuesto al activo, pero una forma de poder generarlo, pues era precisamente distribuyendo dividendos contables. Y esto se acentuaba más cuando estabas en el régimen de consolidación fiscal, que ya no existe. Porque en este régimen, para que tú obtuvieras la devolución de los años previos de impuesto al activo, tenías que generar excedentes de ISR. Y una forma de generar excedentes de ISR era distribuyendo dividendos contables por los cuales pagaban más ISR para obtener mayores devoluciones de impuesto al activo. Luego, Okey. entonces, Ujú, sí existe la posibilidad, de hecho, actualmente existe ujú. la posibilidad De que lo hagas, o de que sea, haya de que haya beneficios por beneficio. hacerlo, porque al final Ujú. el punto es, ¿cuál sería el beneficio de hacerlo? Como tú lo referías, si tengo un saldo de De CUFIN, CUFIN, ¿por ¿para qué me qué voy a voy ir a al pagar un contable? impuesto corporativo si acá ya tengo un saldo sujeto a distribución? Puede ser por un beneficio económico perfectamente legal y estos son dos ejemplos del pasado, no de la actualidad, pero que nos pueden Ujú. dar luz del por qué se ¿Por qué llegaría a los llegaban distribuir a hacer? un Okey. dividendo contable. Pues qué interesante todo lo que nos comentas, ¿no? Ahora, en relación a las consideraciones, pues bueno, como algunos de ustedes habrán escuchado nuestro podcast de materialidad, hemos percibido que en muchas de los registros y de las obligaciones, parte de lo más importante es contar con la materialidad Sin duda. que nos garantice, ¿no? Que los registros son correctos y demás. En este caso de CUFIN, hablando de materialidad, ¿qué es lo que se debe de cuidar? Bueno, Ujú, como el saldo de la CUFIN lo que implica es tener recursos disponibles para distribuir dividendos que ya pagaron una parte del ISR, en este caso el ujú, corporativo, pues no hay lugar a dudas que el soporte, además de las declaraciones anuales y todo el bagaje documental de dichas declaraciones, será considerar que en la medida en que existan modificaciones a las mismas, habrá que hacer entonces ujú, también la modificación a este saldo de CUFIN. mm, En el caso de que hubiere actos de fiscalización por parte de la autoridad fiscal mm, y hubiera algún movimiento en estas declaraciones, que es común, habrá que mover igual el tema de estos saldos. Y por otro lado, en caso de haber distribuido dividendos sobre un saldo
y se modifique por estas declaraciones complementarias Ujú, realizadas por la propia empresa o por efectos de una fiscalización, habrá que considerar si se distribuyeron dividendos en exceso para entonces ujú, determinar la parte que no procedía y pagar el impuesto porque la distribución ya está efectuada. ujú, Ahora, aquí seguimos hablando del impuesto corporativo de la persona moral. El impuesto que le hubiera correspondido a los socios, hablando de personas físicas, ya pudo haber quedado en su momento con el ingreso y el impuesto que haya determinado. Pero vaya, hay muchos elementos por los que se puede modificar la CUFIN y ujú, más allá de tenerla muy bien determinada y soportada por la materialidad de la misma, ujú, habrá que ver en qué momentos se modificaron algunas partidas para considerar una variación. Otro ejemplo puede ser cuando tú tienes una partida que es ujú, considerada como no deducible, de los que así se refieren en la ley del ISR, que juegan para la utilidad de cada uno de los años, ujú, pero que por efectos de un juicio o de una resolución de la propia autoridad dejan de ser un no deducible de esos que están caracterizados de esta manera en la ley del ISR y se vuelven deducibles o no deducibles por efectos de requisitos. En ese caso, esa partida modifica, por ejemplo, también la parte de la determinación de la ujú, CUFIN en esas utilidades de cada uno de los años. ujú. Y habrá que hacer las modificaciones para que los saldos sean correctos y las distribuciones corran la misma suerte. Es decir, hay muchos Sí. elementos a considerar Ujú, y en las revisiones, pues es muy común que la autoridad pida el papel de trabajo, el soporte documental y vaya evidentemente a solicitar que se demuestre por qué se determinaron en suma o resta algunas de las partidas ahí determinadas. Además, déjame comentarte que para la distribución de dividendos se deben de obtener CFDIs. La persona que distribuye los dividendos tiene que emitir un comprobante fiscal digital por Internet donde se controla precisamente esa emisión, así como ujú. los pagos de nómina, Ajá, sí, sí. esa emisión o distribución de dividendos y en su caso los impuestos que hubieran correspondido. Ujú, Entonces, sí es una obligación toral y es muy relevante cumplirla a cabalidad, sobre okey. todo porque es el objetivo principal de la mayoría de las empresas, generar utilidades o excedentes para distribuir utilidades o dividendos a sus accionistas. O sea que para los accionistas, pues yo creo que de la contabilidad esta es una de las cuentas más importantes, porque precisamente, pues, parte de las utilidades, el desglose, los momentos, ¿no? Sobre todo, que es lo que tú comentas, y pues, de aquí ya ellos pueden obtener en un momento dado el dividendo por el cual la mayoría de las empresas nacen, ¿no? Sí, además por ese motivo es que después de que se presentan las declaraciones anuales, Ujú, muchas personas morales en el mes inmediato posterior, regularmente abril, hacen distribuciones de dividendos, porque ujú. para eso está la empresa. Tú imagínate una empresa que tenga 3, 4, 5, 8 años y no genere utilidades No, y no pues, distribuya dividendos. Pues suena complicado, ¿no? natural Ujú, que genere suspicacia para la autoridad fiscal. A sí. ver, ¿por qué razón esta empresa no ha generado las utilidades que regularmente, insisto, es el objetivo? Y digo regularmente porque pueden existir otras empresas que tienen pues, objetivos totalmente distintos. Ujú, No es la generación de utilidades, sino el apoyo corporativo o de utilidades mínimas en grupos de interés nacional e internacional. Pero en lo general, pues el objetivo es generar utilidades y distribuir dividendos. Si tú llegas a ver que en más de 5 años algún contribuyente, deja 5 años, más de 10 años, sigue como contribuyente, pero no genera utilidades, me parece que hay una razón justificada para analizar por qué razón no ha generado dichas utilidades, distribuido dividendos y cómo es que subsiste, ¿no? sí, Subsiste de préstamos, es sí, donde sí, viene el sí. capital. Sí, ya Entonces, es un poco increíble, ¿no? pues Ujú, sí, genera suspicacia. sí. Pues qué interesante. Creo que Cufi nos da para mucho. Sí, Aparentemente, pues es muy simple. Creo que nos queda la esencia de lo así es. importante, ¿no? O sea, es el control por parte de la autoridad que nos exige Sí, acerca de todo lo que es la utilidad, la generación de dividendos, el reparto de los mismos. así es. Y bueno, lo que les queremos comentar es que tenemos como plan elaborar una serie de cursos que vamos a compartirles a través de Platiquemos de Impuestos y a lo mejor podríamos hacer un taller ya Sí, donde pudiéramos ver
realmente la mecánica, ¿no? Para registrar qué partidas suman, qué partidas restan, los momentos, la materialidad. Les vamos a agradecer que en sus comentarios a las redes que nos hagan, bueno, nos indiquen si les es de utilidad y qué cursos les gustaría que les compartiéramos. Y pues en un futuro esperemos tener este tema. Excelente, perfecto. ¿Algo más que gustes compartir? No, me parece que es una de las cuentas más importantes, sin lugar a Ujú, dudas, tanto para contribuyentes como para las autoridades fiscales, y mm, de su correcto control, manejo y detalle, que este tipo de cursos me parece que nutren mucho el conocimiento, porque claro. más allá de ver la ley o escuchar las experiencias de algunas personas, Mm, pues llevar a cabo una práctica de las determinaciones y cuáles son los elementos. Oye, ¿cuáles son las partidas que se ujú, restan tales? ¿De dónde se obtienen? ¿Cuál es el ujú. documento fuente? La contabilidad. ¿Qué parte de la contabilidad es un auxiliar de diario, de mayor? ¿Qué ¿Por tipo qué de está pólizas? relacionado con la cuca, ¿Por no? qué está relacionado? Por qué tenemos que tener en cuenta el registro en ambas, Así pero es. en forma analítica, no precisa, Sí, para no confundir lo que es capital social, que es lo que trae la cuca, con lo que son dividendos que trae la CUFIN, ¿no? que es lo que pretende la autoridad con estos dos controles, Con precisamente. esos dos controles y pues bueno, creo que por nuestra parte es todo. Agradecemos mucho su atención y cualquier duda o comentario, con gusto lo atenderemos a la brevedad. Hasta luego.